¿Cómo le desarrollas tú los dones a tus hijos? ¿Cómo haces tú para que esos talentos, esos chispazos, esos momentos específicos en donde en la medida en la que va pasando el tiempo y tú vas creciendo como padre, vas creciendo como madre, identificas esos momentos que de repente está dibujando bonito, está coloreando bonito, está sumando más, es genial para hacer spelling, para leer, para correr, que empiezas a identificar esos chispazos de talento, esos dones que puedes llegar a cultivar y ser grande y representa una gran promesa, una gran esperanza, pero también una profunda angustia porque no sabemos qué hacer con esos dones, no sabemos cómo cultivarlos, no sabemos hasta dónde ir, pues precisamente porque muchos de nosotros vivimos esa presión de cómo nuestros papás nos veían con cierta expectativa, como con ciertas ganas de que nosotros saliéramos adelante y pues no queremos pasarle eso, pues al final es algo que también está muy conectado con el tema de pues queremos que les vaya bien en su vida, queremos que saquen adelante su carrera, que no sufran, que tengan un trabajo digno, que no tengan que sufrir hambre, que no tengan que estar en un trabajo que no les gusta, en una vocación que no los identifica. Y es precisamente por eso que estamos haciendo este video. Porque en la medida en la que tú te haces esa pregunta, ¿cómo hago para desarrollarle los dones, los talentos a mi hijo, a mi hija? Empiezas a identificar que salen muchas aristas, muchos peros, muchos caminos que tenemos que revisar. Acá les propongo que hablemos de tres cosas puntuales, específicamente con respecto a eso. ¿Listo? Vamos a dividirlo en tres capítulos. El primer capítulo, que es cómo nos proyectamos en ellos. ¿Listo? Empecemos a hablar de eso. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros traumas, nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros sueños frustrados, no se los pasemos a nuestros hijos? Y es que, pues es una cosa que todos vivimos. Todos, absolutamente todos. Hay un tipo muy sabio que escribió un libro muy bonito llamado El Profeta, Khalil Gibran, que lo decía claramente. Decía, nuestros hijos no son nuestros, vienen a través de nosotros, pero no son para nosotros. Y eso es algo que pues se nos olvida, a pesar de que lo vivimos, ¿sí? Pues muchos de nuestra generación vivimos esa presión de tener que ser algo con respecto a nuestra familia. Eso es algo que sí, que como que nos marca, que llevamos a cuestas, que al final pues no queremos pasarle a nuestros hijos. Pero no nos digamos mentiras. Es imposible no hacerlo. Yo siempre lo he visto como uno de esos jueguitos de plastilina, ¿sí? El Play-Doh creo que se llama. Que tú intentas taparlo, ¿sí? Pero hay una presión y por algún lado empieza a salir, ¿sí? Empieza a salir la plastilina, empieza a salir el trauma, empieza a salir esta influencia, este tema que reprimimos nosotros y decimos no te proyectes en tus hijos, no les muestres tus miedos, no les muestres tus anhelos, no los contamines de tu agenda. Al final es imposible. Sí, tal vez no lo hacemos de una manera tan clara, tan directa como tienes que ser futbolista porque yo no pude ser futbolista, o tienes que ser médica porque tu familia, todos fuimos médicos, o abogado porque tienes que como tu abuelito, como tu bisabuelito, todos tenemos que llevar a cabo esta carrera. No, yo creo que lo hacemos de una manera más sutil los padres de hoy en día. Y creo que también es muy importante entender que no lo hacemos con mala intención. Entonces se convierte en una conversación constante en la que no solamente estamos nosotros como guía, como autoridad, como padres, ¿sí? Enseñándoles a nuestros hijos, sino también hay un feedback, hay una realimentación de parte de nuestros hijos que nos hacen como ser conscientes. Por eso creo que uno de los puntos más importantes en este primer capítulo de cómo nos proyectamos ante nuestros hijos es no perder la capacidad de escucha, aprender a leer, a escuchar a tu hijo, entender en cada momento qué es lo que está pasando con su don. Si de repente es pereza,
Si, pues bueno, no sé, lo metiste en una academia y en esa academia pues lo presionan mucho o tiene que madrugar y estás leyendo esos temas de pereza o de angustia o de ansiedad, pues puede llegar a ser momentáneo, pero ahí en el momento en el que tú estás presente y escuchas y lees a tus hijos, pues puedes ser consciente de cómo esto se vuelve algo iterativo, una conversación constante con tus hijos. No es una sola vez que ya, o sea, ya tuve una conversación con mis hijos y ya les enseñé sobre sexualidad, les enseñé sobre las cosas malas, les enseñé que no tienen que vivir la vida de sus papás. No, todos los que somos papás sabemos que es una conversación constante. Es como regar una plantita. Todos los días tienes que echarle agua. Entonces, mi perspectiva con respecto a esto es que para poder tú tener más conciencia de cómo te proyectas, tú proyectas tus anhelos, tus sueños con tu hijo, tienes que aprender a escucharlo, tienes que aprender a leerlo y tienes que hacer esto de manera constante, como una conversación que nunca termina. Al final, yo creo que a tu hijo no lo moldeas a tu imagen, lo lees a la suya. Eso es lo más importante que quiero que te quede con respecto a este primer capítulo. El segundo capítulo creo que tiene que ver con, ojo, regar el don con horas, con presencia. No hagas a tus hijos clientes. Recuerda que son humanos. En el momento en el que tú le identificas un don, en el que ves que hay algo fantástico que puedes llegar a cultivar, espérate. No lo metas a cuanta academia, a cuanto profesor particular, extracurricular. Espera, porque eso es lo que primero hacemos y probablemente es una cosa que no solamente va a frustrar a tus hijos, sino te va a complicar el bolsillo, porque es lo primero que hacemos, como que decimos, uy, mira, le ubiqué esto, entonces metámoslo a la academia, metámoslo al tema de fútbol, metámoslo a Kumon, a lo que sea que le ayude a desarrollar ese don. Yo creo que es muy importante antes de eso regalarle tu presencia. Y en la medida en la que tú estás ahí, presente en la vida de tus hijos, pues vas a poder continuar con esta conversación y no solamente hacer el tema, ¿sí? Como vamos a hablar, sino vamos a crear el mundo específico, el escenario específico en donde tus hijos empiecen a conectarse con eso. Esto me conecta mucho, me recuerda mucho uno de los principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta con respecto a la educación de nuestros hijos, que es muy masculino, y es el tema de cómo creemos que la responsabilidad de lo que aprenden nuestros hijos está en la escuela, y eso no es así. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, muchas décadas, se lo delegamos al sistema educativo, pero es responsabilidad en términos fundamentales y simbólicos del padre. El padre es quien le enseña a sus hijos. Claro, en la medida en la que tú vas escuchando esto, caes en cuenta de cuáles fueron esos momentos. Si tuviste un papá presente, que no fue perfecto, pero estuvo ahí, y te enseñó algo, te viene de una vez a la memoria eso que te enseñó. En mi caso personal tengo muchos ejemplos. Mi papá me enseñó muchas cosas. Me enseñó a jugar fútbol, por ejemplo. Y los momentos más preciosos que yo tengo de eso, de esa época, era cuando mi papá me llevaba a sus partidos y en la mitad de los tiempos, o sea, en el entretiempo, en vez de estar descansando, me llamaba y me decía, bueno, vas a tapar o vas a pegarle al arco. Y eso lo llevo yo en el alma, en la memoria, de una manera súper profunda. Y eso tiene que ver con la presencia. Antes de hacer a tus hijos clientes, regálales de tu presencia. Date cuenta de que, bueno, es una cosa que se cultiva y que puede llegar a generar un pegue, una configuración súper bonita si tú estás ahí presente en la vida de tus hijos. Además que puede hacer este tema iterativo muchísimo más rico antes de cualquier decisión profesional.
En la medida en la que va pasando el tiempo, desde la niñez, desde la preadolescencia, empiezas a tener estos momentos de presencia, ya vas a entender cómo en la medida en la que va pasando el tiempo, ya si hay más compromiso, pues ya ahí sí lo metes a una academia. Pero por eso es que es tan importante el tema de abrirle esos momentos. Y claro, ahí le enseñas también carácter, ¿no? Recuerda que, como dice Thomas Edison, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Eso es lo que sucede con nuestros dones, con nuestros regalos, con esos talentos que tenemos, que si se quedan en talento, al final, pues nos da una nostalgia gigantesca en la medida en la que va pasando el tiempo y muchas veces añoramos un poquito de esa presión, de la constancia, de la disciplina, de la presencia de un padre ahí que también nos presiona y nos enseña. Aquí también hay algo que tener en cuenta y es que además de no ser clientes, no les puedes enseñar que cultivar su don es algo que les va a traer premios todo el tiempo. De hecho, hay un estudio específico que es muy clásico en la psicología. En 1973, Lepper, Green y Nisbet trabajaron con 51 niños de preescolar que les gustaba mucho dibujar. A un grupo le prometieron un premio por dibujar, a otro nada. Semanas después, los niños a los que se les prometió la recompensa dibujaron cerca de un 50% menos de tiempo en su tiempo libre. Es el efecto de sobrejustificación. Cuando pones un premio sobre algo que ya les gustaba, el niño deja de hacerlo, pues por su pasión, por amor, por gusto, y empieza a hacerlo por la zanahoria, por el refuerzo. Así que tenemos que concentrarnos en el don per se, que la satisfacción del don sea suficiente y por eso es que es tan importante este segundo capítulo de la presencia, porque tú te das cuenta de que el regalo de tu presencia es algo que queda ahí como impronta en la vida de tu hijo y además le enseñas lo que es importante, que no lo haga por el resultado, por el dinero que va a ganar, por la zanahoria que va a obtener después. ¿Listo? Ahora sí, vamos con nuestro último capítulo, que creo que es el más importante de todos. Y es el don como construcción de identidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando empezamos a hablar de esto, siempre sale a colación el miedo de, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? ¿A qué se van a dedicar? Ya lo decía Sir Ken Robinson, que de hecho es una cosa que tenemos que empezar a revisar hoy en día, como el tema de que el futuro es incierto, no solamente por la inteligencia artificial, por el movimiento gigantesco que está teniendo la economía, la globalización, el tema de la geopolítica, sino específicamente es algo que estamos viviendo desde hace ya 20 años, bueno, un poquito más. Este tipo, Sir Ken Robinson, en una charla TED, una de las más vistas en el 2006, en su charla el sistema educativo está matando la creatividad de los niños, hablaba de cómo ese futuro incierto hace que no tengamos ni idea de cuáles son las profesiones que van a necesitar los humanos en el futuro. No se sabe qué es lo que van a necesitar las economías, los campos de acción laboral. No se sabe qué es lo que le convenga más a nuestros hijos. Y claro, en la medida en la que ha venido pasando el tiempo, hemos podido confirmar esto que decía ya hace 20 años Sir Ken Robinson. Específicamente quiero que te des cuenta de que también es algo que a nivel personal nos aqueja, que queremos que nuestros hijos sean felices con aquello que pueden hacer, no que consigan un trabajo que les dé plata, pero que les drene su espíritu, y tampoco que se queden con algo que pues es un arte bonito, pero pues es un arte muerto o es algo que no les va a dar para vivir o que sencillamente los va a dejar con una frustración gigante. Entonces por eso creo que es tan importante hacerles entender que todo esto de la construcción de la identidad es un proceso, es un camino que tiene que ver no solamente con lo que haces, con lo que sientes, con lo que aprendes durante toda tu vida, sino cómo te cuentas esa historia. Al final, sí, te identifica muchísimo tu don, pero no puede ser solamente lo que haces, sino también eso
dentro de este proceso interno, que en la medida en la que va pasando el tiempo y tú vas aprendiendo de esto, no, lo extrapolas y lo conectas con muchos aspectos de tu vida. Entonces, claro, cuando tú aprendes a definirte a ti mismo, ya no necesitas de la aprobación de afuera para llegar a ese quién soy yo, a ese para qué hago las cosas. Fíjate que esas dos frases están muy conectadas. Entonces el tercer capítulo precisamente tiene que ver con cómo construimos nuestra identidad en esta época, no con que ese don te defina, sino cómo en la medida en la que va pasando el tiempo y desarrollas ese don, lo que sucede en la medida en la que lo desarrollas, en la que te conectas con eso, pues empiezas a descubrir quién eres y puedes hacer algo fantástico. Y es que puedes aprender de él. No necesariamente tienes que ser eso, sino que puedes ir más allá de eso que estuviste haciendo. Creo que es lo más importante. El don empujado no puede ser una deuda. El don elegido es el que se convierte en un camino. Y creo que esto es lo que define específicamente esto de la identidad. No eres tus logros, no eres tus talentos, no eres estos dones. Sin embargo, en la medida en la que te conectas y te relacionas con estos dones, con estos talentos, con estas capacidades, empiezas a descubrir realmente quién eres y vas más allá y lo llevas a un nivel trascendente. Si de repente tú no pudiste seguir en el fútbol, pues no vas a tener el resto de tu vida una carrera frustrada como futbolista, sino que eso te va a marcar en el pasado como algo que te ayudó a identificar quién eres. A eso es a lo que me refiero puntualmente. Espero esto haya ayudado. Una de las cosas fundamentales que sí te quiero dejar con esto es que, bueno, en síntesis, desarrollar el don de tu hijo no es fabricarle de una manera industrial el futuro. Es más bien acompañarlo a encontrarse. Es verlo tal como es encenderle el sentido, es encenderle el propósito, cultivar con presencia y soltar con libertad, porque su talento nunca fue tuyo. Es la forma única que él tiene de servirle al mundo y servirse a sí mismo. La pregunta no es, ¿qué quiero yo como papá que mi hijo llegue a ser? Es más bien, si tengo el valor como papá de descubrir quién es mi hijo a través de sus dones. Espero esto haya ayudado. Recuerden, Nico Bahamón, suscríbanse, escriban sus preguntas y compartan. No olvides suscribirte al canal de mi papá y prender la campanita.